Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Guerrero Cantera, soy egresado de la carrera de Antropología Social de aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Mi trabajo terminal para titularme se llamó Aprendizajes Corporales del Kickboxing, una etnografía carnal. Uno de los intereses que me motivaron a adentrarme en las ciencias sociales, primero en la sociología, donde tuve una incursión estudiando la licenciatura en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM, y después antropología, fue sobre todo entender cómo lo social influye en nuestros modos de actuar, de sentir, de pensar. Es decir, cómo de alguna manera lo social genera una forma de... influye pues en cómo pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Ese fue un interés principal. Bueno, mi investigación consistió sobre todo en dar cuenta de los aprendizajes y diálogos corporales que efectuamos en nuestras prácticas cotidianas, es decir, aquella forma de interacción social que va más allá de lo racional y consciente, es decir, formas de aprender y actuar que van del cuerpo y hacia el cuerpo. Yo digo que estas formas de interacciones están presentes en todas las prácticas humanas. Sin embargo, considero que hay determinadas prácticas donde este diálogo corporal se civiliza o se hace más manifiesto, como es el deporte y la danza. Es por ello que para tratar de indagar y dar cuenta plenamente del aprendizaje corporal, decidí practicar kickboxing, empezando desde cero, sin saber absolutamente nada, y traté un poco de registrar cómo es que iba adquiriendo las habilidades, las competencias y las apetencias necesarias que hacen un peleador de kickboxing, a alguien como tal, ¿no? Sobre todo lo que me interesó del kickboxing es ver cómo se ejercía, se manifestaba y se desarrollaba la pedagogía corporal a partir del cual un peleador de kickboxing se hace competente y apetente, es decir, someterse sobre todo al entrenamiento, a la disciplina del ejercicio, para dar cuenta poco a poco cómo se moldeaba una corporalidad, es decir, cómo se hacía una corporalidad más hábil a las técnicas corporales pertinentes para ser una persona competente en esa práctica. Y bueno, también por otra parte, se trataba de demostrar que a la dimensión carnal de lo social como un instrumento de investigación, es decir, que el etnógrafo puede explotar también esta forma de interacción de lo social que generalmente está desdeñado en los registros etnográficos. Bueno, yo hice trabajo de campo en un gimnasio al sur del Distrito Federal, bajo el mando del entrenador que se llamaba Johnny Boy Zárate, y el gimnasio tenía por nombre Intercontinental. Entonces yo hice trabajo de campo aproximadamente como año y medio, y fue una etapa pues, muy interesante, porque de alguna manera yo nunca había practicado un deporte antes en mi vida, y entrar a si bien lo más común es que jóvenes entren a entrenar en un gimnasio, a mí se me manifestó muy difícil, porque era adaptarme a una disciplina, adaptarme a una dinámica, adaptarme a un flujo que era necesario para forjarme como un peleador de kickboxing. También debo decir que no puedo decir que me he forjado plenamente, ¿no? Todavía me faltan muchas cosas, pero creo que he alcanzado un nivel relativamente suficiente para dar cuenta de cómo se moldea esta corporalidad y las disposiciones que implican el moldamiento de esta corporalidad, ¿no? Y de hecho, ese modo de acercamiento a lo social, se ha tenido el nombre de llamarle como etnografía carnal, ¿no? Ya había leído unas lecturas sobre etnografía carnal propiamente, y la que me llamó mucho más la atención fue un libro llamado Entre las cuerdas de Locuacán, que él mismo hizo un trabajo similar en un gimnasio en el gueto negro de Chicago. Entonces yo al leer esa lectura pues me llamó mucho la atención, porque juntaba tanto mi interés como esta relación entre las cuestiones sociales, la dinámica social y la forma en cómo se moldea una corporalidad, ¿no? Cómo se ejerce una disciplina, cómo se gesta una postura. Y también fue la intención de
ponerse a prueba, ¿no? Porque lo propio de la etnografía carnal es que el mismo etnógrafo se somete al fuego de la acción, se somete a la disciplina, a los ejercicios y todo ello que implica la práctica del kickboxing, ¿no? A mí me llamó mucho la atención dar cuenta de cómo se genera esta dinámica, ¿no? O sea, cómo se despliega la pedagogía corporal, una forma de usar su cuerpo, ¿no? Y una capacidad que va más allá un poco de lo común, aunque obviamente hay múltiples corporalidades que tienen diferentes técnicas y unas tienden a adaptarse más a la práctica y otras no. Yo creo que hubo 3 retos que fueron muy importantes, ¿no? El primer reto pues obviamente fue conmigo mismo, ¿no? Entrar en una dinámica de la que de alguna manera tenías una perspectiva muy alejada, muy distanciada, pero al estar en la dinámica del entrenamiento, entrenar y todo ello fue muy doloroso y desgastante para mí, ¿no? De hecho, las primeras semanas incluso tenía que hacer unas pausas porque tenía dolor de piernas, o incluso al llegar del entrenamiento ni escribía mis notas etnográficas porque me sentía muy cansado, ¿no? Y también ello se debe un poco porque cuando empiezas en este tipo de prácticas pues eres muy torpe, ¿no? O sea, se refleja mucho la torpeza y sientes un poco un sentimiento de inseguridad, ¿no? De que posiblemente no vaya a buen puerto esto, pero yo seguí o sea, aquel dicho de que la práctica es el maestro, ¿no? Y pues le entraba y sí, era muy difícil. Entonces, adaptarme pues a la dinámica del kickboxing fue un primer reto, pues, al menos para mí fue muy tremendo, ¿no? El segundo reto fue entrar en un mundo donde el oficio del antropólogo pues prácticamente es desconocido, ¿no? Donde prácticamente no importa mucho. Si bien hay otros lugares de campo donde ya se tiene identificado qué es el antropólogo, qué hace y cómo actúa, donde yo hice mi trabajo de campo pues plenamente no había necesidad. Entonces cuando estaba en el entrenamiento y practicaba, pues generalmente por todo siempre fui visto como una persona más que entrenaba, ¿no? Un joven que entrenaba y nunca como un antropólogo que estaba haciendo trabajo de investigación. Entonces esto plantea un problema muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú haces trabajo de campo y te presentas, no solamente de alguna manera tú defines a las personas a las que vas a estudiar, sino que ellas de alguna manera ya te están definiendo, ¿no? Ya te están concibiendo de una manera, están esperando de ti una cosa, pero tampoco esperen que hagas otras cosas de más, ¿no? Entonces estás en una especie de encapsulamiento que tú tienes que objetivar e indagar, porque si lo desconoces puedes atravesar barreras que incluso pueden dañar la forma en que efectúas el trabajo de campo, ¿no? Entonces durante esta inmersión en el kickboxing yo siempre ejercí la acción reflexiva de pensar, bueno, pues qué estoy haciendo, mis actos, qué efectos están teniendo en el campo, cómo debo de hablar contra el entrenador, cómo debo de hablar ante los chavos que están entrenando y todo ello, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que hay otros trabajos del campo donde el antropólogo de alguna manera ya siente esa comunidad de saber qué hacer, qué esperar y los demás al revés. En este caso, para mí, pues sí fue un acto que tenía que estar constantemente indagando y reflexionando, ¿no? Porque no quería cometer, pues, y de hecho los cometí, ¿no? Algunos errores, sobre todo porque como etnógrafo universitario, luego se te escapa una perspectiva altiva de las cosas, ¿no? Y entonces, cuando cometes algunos errores, como que tratas de justificarlo de una u otra manera, ¿no? Pero uno tiene que aprender a que pues, se va a equivocar y hay que aceptar las equivocaciones y hay que verse como los demás, ¿no? No buscar siempre una justificación intelectual o no tener una mirada intelectual con las personas que estás estudiando. Y el tercer reto, disculpa, fue sobre todo de carácter epistemológico, ¿no? Era sobre todo cómo dar cuenta de todo lo que transcurre en la carne al texto, ¿no? O sea, cómo hacer un registro de las notas etnográficas de tal manera que manifieste y visibilice el magnetismo sensomotor que rodea la práctica del kickboxing, ¿no? Entonces este es un reto que no sé si le di una solución efectiva. Más bien yo seguí aquella perspectiva que decía Marcel Mauss en su manual de etnografía, de que la sociología descriptiva necesita que a la vez uno sea historiador, cartógrafo e incluso un novelista capaz de evocar la vida
de la comunidad que se está estudiando, ¿no? Entonces muchas de mis notas etnográficas como que le di un carácter literario, si se puede llamar en ese sentido, pero no como un fin en sí mismo, ¿no? Sino como un medio para que la persona que pueda leer esta etnografía pueda captar ese magnetismo sensomotor que está rodeando la práctica del kickboxing, porque si se desprende, creo que carecería de sentido el trabajo que estaría haciendo. Y bueno, de hecho yo el primer día que crucé el umbral del gimnasio, había una recepción con una señora que después descubrí que era la esposa del entrenador, ¿no? Yo llegué con ella y le platiqué, ella me dio la información de cuánto era la mensualidad, y todos los requisitos necesarios, ¿no? Pero me comentó, bueno, tú puedes ir con el entrenador y coméntale para qué vienes, cuáles son tus intereses, ¿no? El ambiente del kickboxing pues era escuchando música a alto volumen, se escuchaban los salidos de las personas al hacer el ejercicio, el golpe a los costales, todo ello, ¿no? Entonces cuando yo llegué, en realidad el entrenador estaba muy atento a cómo se estaban ejercitando los chavos, ¿no? Estaba dando indicaciones que pégala aquí, pégala allá. Entonces cuando yo me le acerqué y hablé con él, en realidad nunca le llamé mucho la atención y le interesé un poco para qué iba, ¿no? De hecho yo esa primera visita la tenía pues un poco para presentarme, decir qué iba a hacer y pues solicitar su autorización, ¿no? Pero pues venía de alguna manera preparado por si al igual quería que hiciera entrenamiento o algo así por el estilo. Pero ya después de que terminé de explicarle que era antropólogo, que quería hacer trabajo de campo y todo eso, él simplemente me preguntó, oye, ¿tienes vendas para entrenar? Pues sí, tengo estas. Pues órale, ponte a entrenar, ¿no? O sea, así de la nada fue entrenar, ¿no? ¿Esto qué significa? Que a final de cuentas yo llegué con una perspectiva como un poco dialógica, teoricista, cuando en realidad las dinámicas y las exigencias son de otro tipo, ¿no? Ellos están inmersos en un flujo de entrenamiento, en una dinámica propia que simplemente excluye todo lo que de alguna manera podría modificar o interrumpir ese flujo de entrenamiento, ¿no? Y entonces cuando me dijo ponte las vendas y ponte a entrenar, era, ¿sabes qué? Insértate de nuevo al flujo de entrenamiento y entrena, ¿no? Vuélvete parte de esto. Entonces la dinámica que se ejerció dentro del kickboxing nunca fue tan dialógica, nunca fue de hacer de mucha convivencia, ¿no? Sobre todo fue más de meterse al flujo de entrenamiento y dar cuenta de cómo los ejercicios, los entrenamientos moldeaban la corporalidad. ¿Por qué? Porque lo propio de esta pedagogía carnal es que va más allá del discurso. Es decir, los aprendizajes, si bien hay ciertos llamados taxativos del entrenador, estos aprendizajes van del cuerpo y hacia el cuerpo y solamente a partir de la adquisición de habilidades y prácticas y aprendizajes es como uno se va gestando. Entonces el hablar, el discutir, el conversar tiende a volverse secundario con respecto a esta dinámica del entrenamiento, aunque obviamente no se excluye, pues, porque hay momentos que te puedes decir, ¿sabes qué? Golpéale acá, mueve tu pierna más para acá, pero son más que nada llamados breves y atentos, son como tiques que orientan el flujo del entrenamiento. Bueno, corporalidad en sí no es tanto el tema del trabajo, ¿no? El tema del trabajo es el diálogo y aprendizaje corporal, ¿no? Como una interacción social que nos gestamos en la vida cotidiana. Entonces, es decir, cómo nosotros adquirimos habilidades y estrategias que hacen una corporalidad de determinada forma, ¿no? En este caso, como un peleador de kickboxing adquiere una capacidad de mover sus piernas, de mover sus brazos, de mover todo su cuerpo para volverse a la vez un arma, un escudo y un blanco de ataque, ¿no? Bajo determinadas técnicas y bajo ciertas reglas que si bien controlan la violencia, no la excluyen plenamente. Entonces, lo que me llamó también mucho la atención de este trabajo de campo es dar cuenta de esa transmisión silenciosa que se gestiona entre corporalidades, ¿no? O sea, no es tanto la corporalidad ni en sí, ni las significaciones que tenga la corporalidad, ¿no? Sino a través de una pedagogía corporal, cómo se va gestando las corporalidades que implica necesariamente una organización social y una transmisión que es más implícita, que es más tácita que explícita, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar esto? Yo partí de la perspectiva de la noción de hábitus que elaboró Pierre Bourdieu, es decir, como un conjunto
de sistemas de disposiciones, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, esquemas de percepción, apreciación y apreciación, a partir del cual los agentes sociales actúan en la vida cotidiana. ¿Por qué el hábitus puede ser útil para hacer este tipo de investigación sobre los diálogos y aprendizajes corporales? Uno, porque los boxeadores, como los antropólogos, como los periodistas, como cualquier persona, cualquier ser social, no nace con ello, ¿no? Necesita un aprendizaje necesariamente para ser como tal. Pero también necesita un sistema de disposiciones que de alguna manera lo motive y lo oriente en las prácticas cotidianas que esté efectuando. Esto no es tanto como decía Talcott Parsons de que se introyecta la cultura, no, más bien formas de actuar, formas de ver, pero que al estarse enfrentando ante las incertidumbres de la vida pueden modificarse o pueden variarse. Entonces, siguiendo el mismo trabajo de Lok Kahn y sus análisis posteriores sobre el hábitus, uno de los problemas que se planteó es que el hábitus se encarna tan firmemente o puede modificarse, al contrario. Entonces yo con mi investigación puedo mostrar que es posible moldearse el hábitus y cambiarse de acuerdo a las exigencias sociales en que uno esté inmerso, ¿no? Y que la mayor capacidad de ese cambio va a tener que ver con la adecuación con las disposiciones primarias que se fue gestando principalmente en el hogar y secundariamente en la escuela, ¿no? Esa es la perspectiva teórica que me ayudó y contribuyó para dar cuenta de esos aprendizajes y de los corporales. Y la estrategia metodológica, sobre todo, fue, como todo etnógrafo, ¿no? Someterse a la vida cotidiana, someterse a la dinámica, a la disciplina, a las temporalidades y exigencias que implica el estar en una dinámica social específica. Pero aquí lo peculiar es que el mismo etnógrafo, digamos que se convierte en el otro, ¿no? Se convierte en el nativo. Pero convertirse en el nativo es de alguna manera adquirir el hábitus, el sistema de disposiciones que de alguna manera orientan y hacen comprensible ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces es un aprender por el cuerpo, más que hacer un registro por fuera de la dinámica social en la que están nuestros sujetos de estudio, ¿no? Entonces creo que esta investigación sobre todo es una invitación a los investigadores, antropólogos, a que puedan ampliar su registro etnográfico también a la dimensión corporal en que se está inmerso. Obviamente con esto no quiero decir que por ejemplo si se estudia violencia de género te tengan que golpear para que puedas sentir eso, ¿no? Obviamente debe de haber límites que respeten la integridad del antropólogo, pero sí como que tratar de ampliar ese tipo de registros, ¿no? Y mostrar y eso también tiene una implicación teórica futuro, ¿no? Porque hay una concepción mente-cuerpo, alma-cuerpo, donde se concibe solamente al alma y a la mente como la parte activa del ser humano, ¿no? Y el cuerpo queda reducido a un estado pasivo o un estado estático, ¿no? Y a partir de ello, como que se fueron gestando dos posturas, ¿no? Una postura que decía que lo social simplemente coacciona y limita lo individual, ¿no? De hecho, Emilio Durkheim en un breve artículo explicaba un poco que lo social se inmersa en lo individual y moldea el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue fines impersonales, es egoísta y todo ello, entonces tiene que llegar lo social para remoldearlo y adecuarlo a los fines que la sociedad persigue. Y por otra parte hay una perspectiva subjetiva que piensa que solamente la interacción consciente, dialógica, racional, es la única parte activa, ¿no? Entonces el registro etnográfico se limita a un encuentro entre conciencias, ¿no? Y eso también limitaría pensar nuestras interacciones como diálogos y aprendizajes corporales. Entonces la noción de hábitus fue la que se me hizo más pertinente para dar cuenta de esta investigación, y tratar de aprenderlo a partir de la práctica misma fue otra forma de gestar y dar cuenta de la disposición arquitectónica de la estructura y que posibilita la adquisición de un hábitus determinado. Okay. Bueno, cuando estuve en el campo, pues bueno, fue un reto también un poco importante porque de
de alguna manera mis estrategias de socialización pues son un poco reservadas, ¿no? Yo al principio con la gente tiendo a ser un poco serio, muy reservado, y ya cuando la conozco un poco más como que me trato de bueno, tiendo a ser más sociable, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de disposición que tenía al entrar al campo y sobre todo con entrenadores, como que siento que de alguna manera afectó mucho la interacción primera, ¿no? Siento que me veían como una persona cortante y fue poco a poco que perder un poco el temor, la timidez y sobre todo porque de alguna manera estar ante ese tipo de peleadores de alguna manera luego en cierto sentido intimidaba, ¿no? Ni más cuando tú empezabas desde cero. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, una vez que cuando iba a entregar mi mensualidad, generalmente la organización administrativa, si bien el entrenador era la cabeza, su esposa era la que arreglaba toda la cuestión administrativa, ¿no? Entonces, hubo un momento en que por la dinámica del entrenamiento y todo lo mismo, pues yo le entregué mi mensualidad literalmente a Johnny, cuando se supone que lo debería de haber entregado a su esposa. Entonces también el mismo Johnny estaba en su dinámica, en cuestiones que estaba viendo, y no le entregó a su esposa la mensualidad. Entonces, posteriormente ella me comentó, bueno, ¿sí me pagaste o no me pagaste? ¿Qué onda? Pues porque pues no puedes venir aquí gratis y todo eso, ¿no? Dije, no, pues de hecho yo se lo di a Johnny, que es el entrenador, ¿no? Y de hecho él también, como tenía tantas cosas en la cabeza, pues sí, lo bueno es que llegó a acordarse, ¿no? Pero de alguna manera ella se quedó con la incertidumbre de que, bueno, sí me lo pagó, no me lo pagó y todo eso. Entonces sí viví unos momentos como que con el enojo, bueno, no el enojo, pero sí como la desconfianza de la señora, ¿no? Y sobre todo este tipo de campo pues es más que nada de que tú te tienes que ganar a la gente, ¿no? O sea, ellos no te van a dar nada de gratis, es algo que tú tienes que alcanzar y la única forma de alcanzarlo pues es dándote tu merecido dentro del ring, ¿no? Entonces, de hecho yo cuando empecé ya a hacer el sparring, que el sparring es digamos que ya el entrenamiento propiamente, el combate propiamente cuerpo a cuerpo, ¿no? Fue una experiencia tremenda porque fue la primera vez en que ponía mi cuerpo en peligro, ¿no? Y de hecho, antes de hacer el sparring, un entrenamiento era que me tenían que dar un golpe en seco al estómago, ¿no? Entonces, obviamente él me daba el golpe en seco, yo tenía que regresárselo, ¿no? Pero la persona con la que me tocó hacerlo era una persona que años pesaba como entre 90 y 100 kilos más o menos, lo que me comentó. Entonces, eran golpes, el primer golpe que me dio, pues me dejó sin aire, ¿no? Y entonces de hecho le decían, oye, pues bájale, que no sé qué, que tú lo ves ahorita flaco, pero después él te va a dar tu paliza y todo eso, ¿no? Pero yo siento que ese fue como un momento muy significativo porque fue ese primer cambio de disposición, ¿no? Porque algo que necesita un peleador de kickboxing para desarrollarse como tal es aguantar los golpes, ¿no? Saber que te vas a golpear y moldear tu corporalidad para resistir los golpes que te dé. O sea, jamás vas a salir limpio de una pelea, ¿no? Siempre vas a recibir un duro golpe. Entonces, una de los puntos que ataca la pedagogía corporal es primero ya quitarte ese miedo, ¿no? Porque de alguna manera tú tienes inconscientemente esa percepción de, pues de alguna manera protegerte, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos ese entrenamiento de darme el golpe, yo inconscientemente me hacía para atrás. Cuando me decía, no, mantente quieto, mantente quieto. Entonces era como un ponerte en contra de tus impulsos primero, ¿no? Y eso implica también mucho el planteamiento de la corporalidad. Y bueno, también otra anécdota yo muy interesante pues fue cuando combatí, ¿no? De hecho fue un combate de exhibición porque no quise adentrarme en un combate plenamente porque ya había tenido una lesión en mi cabeza, me habían atropellado como hace unos 6 años y no, por seguridad pues no quise adentrarme en un combate plenamente. No quise adentrarme en un combate plenamente porque temía, ¿no? Por la seguridad, por mi seguridad, y creo que no valía la pena arriesgar muchas cosas por a lo mejor un golpe, ¿no? Recordemos ahorita que al hijo del perro aguayo le dieron un golpe en la cabeza y cayó, ¿no? Entonces sí fue muy precavido en mi trabajo de campo en ese sentido.
Este, entonces cuando entrené, cuando empecé al combate, en realidad fue algo muy emocionante, muy intenso, de alguna manera sentí que todas mis energías, todas mis percepciones, todo se enfocó en el combate, ¿no? En que iba a combatir, en que iba a pelear. De alguna manera me olvidé pues de los demás, de todo. Y al subir al ring y cuando el referee dio el grito de que empezara el combate, o sea, sentía que los segundos eran como horas o que las horas eran como segundos, o sea, sentí una distorsión del tiempo, del espacio, de la relación con el otro tan extraño y tan diverso que de alguna manera me generó cierta adrenalina, ¿no? O sea, me sentía entusiasmado, extasiado, con ganas de pelear, combatir, pegar. Si me pegaran, pues, qué importara, ¿no? Y al final como que sentí así, si bien no gané el combate, sí sentí una sensación de alivio, de alegría, como que de estar lleno, ¿no? Entonces yo siento que ese tipo de anécdotas, o sea, creo que la riqueza que me ofreció este trabajo de campo es que no fue tanto que yo estudié a los demás, ¿no? Siento que más bien yo aprendí de ellos, ¿no? Pero, y eso de alguna manera siento que es necesario para todo buen etnógrafo, ¿no? Que sea capaz de expandir sus habilidades, sus capacidades, sus estrategias de socialización y que incluso pueda despojarse de alguna manera de las suyas porque de alguna manera no les van a ser útiles, ¿no? En el campo peculiar en que van a estar situados, ¿no? Entonces yo siento que un buen etnógrafo es el que tiene esa capacidad de moldearse a sí mismo ante las interacciones que ocurren en el entorno que está estudiando, ¿no? Y sí, o sea, yo siento que en el campo pues, te encuentras de todo, ¿no? O sea, es un enfrentamiento contigo mismo. Llega momentos en que te sientes mal, en que a lo mejor ya no quieres continuar, momentos en que sientes que a lo mejor no llamas tanto la atención, no alcanzas no puedes ir más a recabar mayor información, ¿no? Como que hay momentos en que luego te estancas, hay momentos en que sientes que a lo mejor ya no eres parte de ese campo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque aunque llegué como antropólogo, pues siempre fui visto como alguien más, ¿no? Y luego, por ejemplo, llegaba a ciertas molestias de que, por ejemplo, era sobre todo cuando llegaban chavas, ¿no? Que luego el entrenador pues como que le llamaba la atención, o sea, como que estaba más pendiente de ellas, sentía que estaba más pendiente de ellas y uno pues que se esforzaba, le echaba ganas y todo eso, como que luego llega a sentirse como desplazado, ¿no? Y bueno, pero es parte, pues, de hacer este tipo de trabajo de campo. Bueno, yo creo que antes que nada, como había dicho más o menos previamente, creo que un buen etnógrafo es aquel que de alguna manera pueda adaptarse a las condiciones sociales en que está inmerso, ¿no? Y el adaptarse es muy fácil decirlo, pero en el momento de hacerlo, pues implica un despojamiento, pues, de muchas de nuestras seguridades, de muchas de nuestros hábitos, de muchas de nuestras formas que nosotros creemos normales de actuar, ¿no? Y entonces sientes como que una sensación de estar desnudo, de estar desposeído, ¿no? Y eso pues refleja una cierta inseguridad, ¿no? Cierto temor. Pero poco a poco lo vas controlando conforme vas adquiriendo las habilidades, ¿no? Entonces yo siento que un buen etnógrafo, un buen estudiante que desea empezar a hacer su etnografía, debe darse cuenta que es antes que nada un desafío personal, ¿no? Y que va a haber cosas que pues de plano no le van a servir, pero que tiene que hacer el esfuerzo por tratar de adquirir esas habilidades necesarias para poder de alguna manera estar más empático con su objeto de estudio y por tanto alcanzar los objetivos que propone en su investigación. También yo siento que otra cosa que debe de hacer, otra sugerencia que considero pertinente, es estar constantemente cuestionando la relación que tenemos con las demás personas. Debemos de precisar muy bien cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras limitaciones,
cuál es la información que por nuestra constitución social, es decir, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer, o por el hecho de ser joven, o por el hecho de ser viejo, pues podemos tener al alcance, y cuáles son la información que de alguna manera va a estar oculta, ¿no? Y que va a ser muy difícil que alcancemos. Entonces, preciso objetivar esta relación entre objeto de estudio y sujeto de investigación, ¿no? Yo siento que las dos sugerencias, las dos sugerencias que más pertinentes que recomendaría si alguien se aventuraría a hacer una etnografía.